Muy buena tarde a cada uno. Buenas noches, profesor. Bien. Bien, chicos, buena tarde, ¿cómo están? Nos vamos uniendo. Correcto, ya nos estamos uniendo. Bien. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal? Bien, como en cada una de las sesiones, vamos a comenzar con el llamado de asistencia. ¿Sí? Estemos atentos, por favor, para que puedan levantar la mano, señalar por el chat o también abrir micrófono para señalar que se encuentran presentes. Recuerden que la asistencia y el registro de la misma es una de las evaluaciones también que se realiza a cada clase, así que tengámoslo muy presente. Así como también, ¿no?, los voy a invitar siempre, como en cada clase, a que puedan aperturar sus cámaras también, de modo que pueda visualizarlos. En el caso surge una duda, también pueda percibirla un tanto más fácilmente. Sin embargo, a eso estamos, claro está, abiertos a recibir consultas escritas o también por audio. Bien, chicos, a ver, inicio con el llamado de asistencia. Daniela Arriola, ¿se encontrará Daniela? Profesor, buenas noches. Correcto. Permítanme un momento. Allá a mí se me escucha que ustedes... A ver, sí se escucha. Sí, ya. Ok, a ver, continúo. Brien Vados. Correcto, ahí está Brien. Preocupa que no escucho cuando alzan la mano. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Valeria? A ver, dame un momento, Valeria, porque no he llegado a escucharte. Ahora sí. ¿Disculpes? Sí, ahora sí. Perdóname, no estaba bien conectado el audífono. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Valeria? Genial, gracias. Gracias. Bien, a ver, Ellen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ellen? Alistair Cayusani. Ahí está Alistair, ¿cómo estás? Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Janet Durant. Janet sí está presente, correcto. Anabel Herrera. Anabel todavía. Richard Guamán. ¿Cómo está Richard? Wilman Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Wilman? Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Marisol Malqui. Todavía Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Silvia? Carlos Milla. Todavía Carlos. Yadira Montenegro. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Yadira? Carlos, correcto, Carlos. Listo. Joana Nunayaye. Todavía Juliana. Claudia Focori. Todavía Claudia. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Desiree? Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Gianmarco? Tatiana Turpo.
Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Pedro Urbano. Todavía Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudia? Pedro Urbano, correcto, Pedro. Edgar Villaseca. Vaya, en el chat, correcto, Edgar, listo. A ver, ¿alguien que no haya llamado todavía? Profesor, buenas noches. Ya, Sí, Claudia Pocori, por favor. Listo, Claudia. Gracias, profesor. Gracias, Claudia. Bien. Bien, chicos, nos habíamos quedado en la clase anterior desarrollando el tema vinculado a la planificación, ¿no? Al planeamiento. Varios de los puntos que veíamos sobre la planificación los asociaba directamente con las capacidades que tenemos nosotros como responsables del órgano de administración de archivos, ¿no? Y que precisamente esta planificación se desprendía de uno de los subcomponentes, por decirlo así, del sistema institucional de archivos, ¿no? Y aquel subcomponente ubicado en el componente que viene a ser el órgano de administración de archivos, ¿no? Este órgano de administración de archivos que cuenta con un responsable que termina siendo el jefe o para la redundancia responsable coordinador del área, ¿no? Unidad orgánica u órgano que tiene funcionalmente, ¿no? Asignada la materia de administración y gestión de documentos y archivos, ¿no? La gestión archivística y la gestión documental. En la clase anterior, en ese sentido, nosotros estábamos repasando las fases que conllevan la planificación, ¿no? Primero, desde un punto de vista netamente, digámoslo así, teórico, en los cuales donde, por ejemplo, Borrás en el año 2021 señalaba secciones o secuencias que terminaban derivándose en aquello específico que terminaban siendo nuestras actividades o nuestras tareas que terminamos programando, ¿no? Que terminamos programando en nuestra organización a nivel archivístico. Bien, permítanme un momento. Tengo un cruce de señal, ya está. Entonces, antes que nosotros podamos entrar a ver específicamente las actividades o tareas que se programan y los objetivos de los cuales se derivan, ¿no? Este desagregado, teníamos que tener en cuenta tres elementos principalmente, ¿no? Uno era poder tener claro la gestión del tiempo, es decir, la inversión del tiempo que se iba a realizar en las diferentes actividades, programas o proyectos que podamos considerar nosotros en nuestro sistema. Recordemos que para el caso existe también una extensión de tiempo definida para cada tipo de plan, ¿verdad? Para el caso de un plan estratégico, por ejemplo, la extensión se iba hasta los 3-5 años, mientras que para un plan operativo, es decir, el caso, tenía una extensión menor, ¿no? Que se sujetaba a la aplicación en el año fiscal, es decir, en un año definido, y en algunos casos hasta el siguiente año, ¿verdad? De 1 a 2 años era el periodo de aplicación de un plan operativo. Entonces, la gestión del tiempo involucraba también saber cuánto tiempo puede ocuparnos cada actividad, cada proyecto, cada programa. Involucraba, si hablábamos de una actividad, era poder tener bien desagregadas las tareas, ¿no? De acuerdo a cada actividad que vayamos a necesitar realizar. Si necesitábamos realizar un proyecto, ¿no? Se realiza mediante una metodología específica de gestión de proyectos, pero que también se desagrega a nivel de tareas, de actividades y tareas. Si teníamos un programa, del mismo modo, teníamos que poder desagregarlo y saber cuánto tiempo involucraba el desarrollo o la ejecución de ello. Segundo era poder asociarlo a un calendario factible, es decir, a algo posible, ¿no? No establecer quizá la implementación de un proyecto en tiempos menores o no realistas, ¿no? Porque el propósito es poder alcanzar los objetivos que vamos a plantearnos.
Y por último, con respecto a la gestión del tiempo, es asociar el tiempo que invertimos en horas hombre, ¿no?, también con el costo de esas personas, ¿no? No vayamos a asumir que porque las personas se encuentran allí ya no hay ningún gasto que hacer. En realidad esas personas en sí mismas tienen un costo, ¿no? Y que realicen esta actividad también es una inversión que realiza nuestra organización o nuestra entidad, ¿no? Sea incluso del sector público. Lo segundo para tener en claro al momento de elaborar nuestras actividades y programarlas era la gestión de prioridades, ¿no? Porque íbamos a hablar de una forma distinta sobre lo que es importante y lo que es urgente, ¿no? Hay muchas cosas importantes, pero hay pocas cosas urgentes que vamos a tener que priorizar, ¿no? Uno de los puntos para tener en cuenta durante la priorización era que priorizamos en atención a necesidades de los usuarios o clientes directos y también con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio. Bien. Lo segundo es la satisfacción del ciudadano y el ahorro de recursos. Si hay alguna actividad que nos va a permitir ahorrar recursos, ¿no?, sobre algún procedimiento, por ejemplo, entonces lo implementamos de modo que la otra actividad que se hubiese ejecutado, en el caso no hayamos simplificado otra, se reduzca, ¿no? Por ejemplo, actualmente si nosotros utilizamos algún tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, si queremos realizar servicio, ¿verdad?, que es lo más recurrente donde se ha utilizado un procedimiento o un proceso de digitalización de documentos orientado o con el objetivo de dar servicio, ¿no? Si nosotros queríamos brindar servicio, ¿no?, dar acceso a un documento involucrado que una persona esté presente siempre supervisando, que el usuario no vaya a maltratar, no vaya a alterar de alguna manera el documento físico. Segundo, involucraba esperar un tiempo o involucraba prestar el documento, ¿no?, y de por sí ya causaba una inversión de logística que podía tomarnos un día, 2 días. Entonces, por ejemplo, en promedio 3 días que podía tomarnos atender un documento, ¿no?, que vendría a ser parte de una actividad vinculada al servicio, ¿no?, a la atención de solicitudes o atención de servicios, ¿no? Si nosotros priorizamos la digitalización, ¿no?, como un mecanismo para poder habilitar una atención más rápida, ¿no?, en términos de información netamente, entonces, si yo ejecuto esta actividad primero, ¿no?, antes, como un bloque específico, voy a poder reducir mis tiempos de atención, ¿no?, porque yo voy a tener el documento digitalizado o escaneado en el repositorio, y lo único que voy a hacer es o habilitar el documento inmediatamente, ya no lo atiendo en 3 días, lo voy a atender en el mismo día, ¿verdad? Eso es uno. O en su defecto, llegar al autoservicio, ¿no?, en que el ciudadano o el usuario, en el caso del usuario interno, ingrese a un catálogo, ¿no?, ingresa a nuestro catálogo, ingresa a nuestro inventario, y desde allí se puede autoservir con un documento que se vaya a encontrar, por ejemplo, en custodia del archivo central, ¿no? Entonces, hay actividades que pueden permitir ahorrar recursos en otras actividades posteriores. Lo mismo sucede, por ejemplo, si hablamos de ahora que está en boga el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Una de los usos de la inteligencia artificial en la gestión de documentos y administración de archivos, que son varios en realidad, pero uno de ellos es la descripción, ¿no? Recordemos que la inteligencia artificial no toma decisiones, pero nos permite a nosotros como humanos tomarlas. Entonces, este conjunto de algoritmos lo que nos permite en volumen es poder ejecutar procesamientos mucho más rápido, ¿no? Aquellos en los cuales solemos discernir o tomarnos un tiempo para discernir, ¿no? No evaluar, sino discernir, ¿no?, entre uno y otro, ¿no?, clasificar entre uno y otros, identificar entre uno y otro. Se puede simplificar también con la descripción, ¿no?, que son tareas, por ejemplo, que para el caso del archivo central pueden encontrarse, ¿no?, podemos tener 2000 metros lineales, ¿no?, o 500 cajas o 100 cajas o 1000 cajas de documentos, y ya los hemos digitalizado. Entonces, en vez de ponernos a describir uno a uno, podemos crear un modelo de inteligencia artificial
y ejecutar la descripción a partir por cada documento, ¿no? Esto simplifica de 1 hora, ¿no?, a al menos 20 segundos el trabajo en horas hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de cuántos documentos o cuántas unidades documentales, ¿no?, de cuántas cajas, esa tarea que regularmente puede tomar, ¿no?, en describirse o procesarse 2 cajas por día, por ejemplo, si hablamos de 500 por 2, estaríamos hablando de al menos 2 años aproximadamente de trabajo, que podría reducirse a menos de 1 año, ¿no? Entonces, hay actividades, ¿no?, con eso iba, que podemos programar, ¿sí?, que podemos programar y que puede significar ahorro de costos, de recursos o simplificación para otras actividades que también tengamos pensadas hacerlas, ¿no?, de una manera que podamos priorizarlas, digamos así, ¿no? Entonces, es una forma. Lo otro, y más recurrente, ¿no?, que es donde también nos centramos bastante, es en la atención de mandatos políticos, ¿no?, que implica la atención o el cumplimiento de obligaciones. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, actualmente el reglamento, no, perdón, me voy a una norma del Archivo General de la Nación, ¿no? La norma de valoración documental nos señala que debemos crear ¿no?, elaborar y aprobar nuestro programa de control de documentos archivísticos, ¿verdad? Entonces, eso es un mandato, eso es una obligación, ¿no? El reglamento de la Ley de Gobierno Digital nos señala que todas las entidades deben implementar su repositorio archivístico institucional digital. Esa es otra obligación, son mandatos, ¿no? Entonces, son elementos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el PCDA, del repositorio institucional, ¿no?, como obligaciones, ¿correcto? Pero también tenemos otras obligaciones, como por ejemplo, elaborar nuestro plan, ¿no?, de siniestros. Tenemos para elaborar nuestro plan de siniestros. ¿Qué implica? Que todas estas son obligaciones, son mandatos políticos, digamos, son mandatos normativos, ¿no?, son obligaciones. Y la pregunta es, conforme a nuestro contexto, si bien todos son importantes, ¿cuál es urgente? ¿El PCDA? ¿Por qué? Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Por qué? Profesor, buenas noches. Bueno, para saber exactamente cómo voy a llevar a cabo los demás planes, porque en los repositorios tendría yo que saber qué cosa tengo que valorar, qué tengo que describir, qué técnicas y procesos voy a llevar a cabo. Y según eso puedo armar un plan de contingencia según lo que yo tengo también ahí en custodia, por ejemplo. Podría ser algo así, según esa lógica. Ya, a ver. ¿Quién más participa? A ver. Correcto, gracias Blanca. Bien, a ver, Blanca nos señala que es urgente el PCDA, ¿no?, porque los tres son importantes. El repositorio, el PCDA y el plan de siniestros es importante. Pero Blanca nos señala que es urgente el PCDA. ¿Alguien más opina? ¿Qué opina sobre ello? ¿Alguien se anima? ¿Están de acuerdo con Blanca, que es el PCDA? Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, Bueno, adelante. yo también creo que es importante el PCDA, porque es lo que pide le piden pues no a las instituciones que tengan pues su programa de control de documentos, que muchas entidades carecen de ese programa, ¿no? Y por lo tanto no se sabe pues qué tipo de documentos tiene la entidad, porque en el programa de control de documentos se evalúan pues todo lo que es los documentos que generan las entidades, ¿no? Sus series, todos los documentos. Bueno, yo también opino que es el PCDA, ¿no? Correcto. Segundo punto para el PCDA. Silvia.
¿El resto de compañeros qué opinan? ¿Está bien? Ya. A ver, nosotros, aquí es importante poder tener en cuenta las variables o los factores del contexto, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a diferenciar entre lo que es urgente y no urgente, ¿no? Porque para nuestro caso, tener un PCDA, como mencionaban sus compañeras, es una obligación, es decir, es importante tenerlo. Igual que el repositorio, también es importante, es una obligación. Y el plan de siniestros también es importante porque también es una obligación, ¿no? Entre otras obligaciones que tenemos, estos puntos son importantes. La diferencia entre lo urgente y lo importante radica en el impacto que va a tener el no aplicar o no tener o no cumplir con ese mandato o esa obligación. Bien, ahora, la pregunta entonces en ese sentido se transforma a ¿qué sucede, ¿no? En este momento en Perú, ¿no? Que vaya a condicionar, que vaya a ser crucial tener un programa de control de documentos, ¿no? Sus compañeras señalan que el PCA es crucial en este momento. Pero si yo, por ejemplo, traigo a colación, ¿no? El fenómeno del niño como un factor para tener en cuenta, ¿qué me diría? Adelante, decir. Buenas noches, profesor. Sí, justamente creo que, como usted dice, es de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que al menos lo que el Estado está previniendo y comunicando es lo del fenómeno del niño, las lluvias, los desbordes. Entonces creo que en ese aspecto sí sería primero un plan de siniestro, ¿no? Un plan de preventivo, de contingencia, como le llaman. Incluso muchas instituciones ya los están elaborando, ¿no? Correcto. Sí, porque, gracias, deciré, porque un punto allí es los factores externos que tenemos también y que apuntalan, por ejemplo, a exponer la documentación, ¿no? Algún tipo de riesgo. Y por otro lado, tenemos también el otro elemento, el otro factor que es tiempo, ¿no? Elaborar un programa de control de documentos, ¿no? La premisa iría en ese sentido. Si podemos elaborar un programa de control de documentos en el futuro inmediato de un mes, ¿no? A lo mucho 2 meses, posiblemente podríamos inmediatamente iniciar con el plan de siniestros. Pero elaborar un plan de siniestros implica el análisis de riesgos, ¿no? De los riesgos de los diferentes siniestros que puedan ocurrir en nuestra localidad, ¿no? Además de poder haber conformado antes nuestro comité, el comité que está encargado de elaborar este plan. Entonces ahí el factor de tiempo no nos ayuda mucho si priorizamos el PCDA, ¿no? Porque incluso, ¿no? Ya el gobierno declaró el inicio del fenómeno del niño en el mes de julio, ¿no? Y con su posible pico dentro del mes de diciembre. Entonces estamos muy cerca a este tipo de perjuicio. Sin embargo, tenemos otras variables también, ¿no? Tenemos variables como, por ejemplo, la ubicación de nuestro repositorio físico, ¿no? ¿Dónde se ubica? Porque el gobierno también ha señalado para el caso qué distritos son los más propensos en cada una de las regiones a verse afectado por el fenómeno del niño. Entonces, si nuestro distrito, ¿no? Por ejemplo, el repositorio que custodia actualmente, por mi parte, se encuentra en San Luis, ¿no? San Luis es un distrito de riesgo. El reporte del gobierno, en este caso, de INDECI, señala que no es uno de los distritos en riesgo. Sin embargo, ¿no? Sí se encuentra afectado por precipitaciones, digamos, por las lloviznas, ¿no? Que son muy continuas en estos días. Entonces voy teniendo esas variables presentes, de modo que yo pueda diferenciar entre lo que es importante y lo que termina siendo urgente. Porque si yo me encontrara, por ejemplo, cerca de las costas, lo que son distritos que sí se han declarado como en riesgo, ¿no? De igual manera, aquellas regiones que tienen alta cantidad de precipitaciones, no solamente por el fenómeno del niño, sino porque es parte, ¿no? Claro, exacto, como el señor Leizaire, es parte de la naturaleza, del contexto donde se encuentra el archivo en realidad.
Entonces, va a ser primordial tener bien implementado nuestro plan de siniestros, tener nuestra caja de emergencia, y al menos identificar cuáles son los documentos esenciales, ¿no? Entonces, las realidades, por eso mencionábamos en una de las clases, son distintas y tenemos que evaluarlas, ¿no? En este momento es importante repasar la urgencia que implica elaborar un plan de siniestros hacia corto plazo, es decir, dentro de los siguientes 2, 3 o 4 meses, respecto de elaborar, por ejemplo, un plan de control de documentos, implementar un repositorio institucional, elaborar un cuadro de clasificación, ¿no?, que es priorizable, ¿no? Entonces, de eso se trata, específicamente el análisis. Es por ello que les mencionaba, ¿no? El responsable del órgano de administración de archivos lo que hace es tomar decisiones, y toma decisiones con base en esta premisa, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, y también lo mencionaba Borrás en su publicación, es hacer una suerte de clasificación, ¿no?, como una matriz de doble entrada, para poder ir colocando y diferenciando aquello que nosotros vamos identificando como es de doble entrada, que vendría a ser más o menos así, ¿sí?, para poder diferenciar lo importante de lo urgente, ¿sí?, porque acá vamos a tener lo urgente, lo no urgente, ¿sí?, aquí lo importante y aquí lo que no es importante, ¿sí?, de modo que todo lo que está en la zona de intersección entre NI y NU, ¿sí?, podemos, digamos, tener tranquilidad con respecto a la ejecución de ello. Pero aquello que se encuentra como importante y urgente va a ser, pues, lo que vamos a tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, elaborar, si nos encontramos en una zona de riesgo, elaborar nuestro plan de siniestros, ¿no? Algo que es importante, pero no es urgente, por ejemplo, en este caso puede ser nuestro cuadro de clasificación de fondo, que también va a depender de lo que nosotros tengamos en nuestra institución, ¿no? De esa manera, ¿no?, podemos tener aquí como importante y no urgente, ¿no?, tener nuestro PCDA. No es urgente, pero sí es importante. Quiere decir que tenemos que seguir, apenas atendamos lo urgente e importante, tenemos que seguir con lo que no es urgente, pero sí es importante, ¿ya? Entonces, esta práctica o esta forma de poder tomar decisiones, o esta matriz para tomar decisiones, nos va a ayudar también a poder discernir, ¿no? Porque probablemente llegue un momento en que tengamos muchas actividades, ¿no?, muchas cosas que hacer, muchos pendientes, y poder discernir utilizando esta matriz nos va a poder ayudar, ¿no? Ejemplos que colocaba, por ejemplo, Borrás, para el caso de elaboración de manuales, por ejemplo, ¿no? Era urgente, ¿no?, porque las personas necesitan saber cómo proceder en el tratamiento de los documentos y demás, ¿no?, los procedimientos y manuales, pero no se señala como una obligación dentro de la normativa. Entonces, elaborar manuales, ¿no?, puede ser importante, pero no es urgente. Por ejemplo, alguna actividad relacionada con los procedimientos de gestión de documentos, como puede ser habilitar no solamente la visualización del documento, sino la descarga específica personalizada para cada expediente, ¿no?, puede ser algo no necesariamente importante, porque la norma no lo orienta como una obligación, pero tampoco es urgente. Sin embargo, lo hemos identificado como una necesidad. Y se iría para acá, ¿no?, la personalización del módulo de consulta de expedientes, por ejemplo, que vayamos a tener en nuestro gestor documental. Bien, eso de manera que podamos, insisto, tomar decisión. ¿Correcto? Bien. Entonces, sí, Daniel, adelante. El nivel de importancia lo mido con respecto a lo que me pide la normativa, cumplir. Correcto. Y el nivel de urgencia lo mido con respecto al contexto en el que estoy, o en el que está la institución. Correcto. Los factores internos y externos que podamos tener en la institución que vayan a encontrarse vinculados o afectados con esa actividad. Tenemos factores externos que pueden ser sociales, ecológicos, económicos también, es decir, puede ser que sea importante en alguno de los casos, pero no tengamos presupuesto.
¿no? Y o el presupuesto sea quien amenace la ejecución de esa actividad. Entonces también nos va a poder permitir orientar la priorización. Porque quizá en unas actividades sí tenemos presupuestos y vamos a poder priorizarla, ¿no? En ejecutarla. Profesor, entonces en este caso podría ser importante hacer un stakeholder entonces de todito lo que vendría a ser la implementación que yo tendría en mi repositorio. Correcto. Sí, y es el tercer punto, ¿no? Aquellos interesados con respecto a la actividad que nosotros vamos a tener que identificar, ¿no? Para que atiendan nuestros objetivos, va a implicar ver quiénes se involucran o quiénes participan en la actividad, ¿no? ¿Cuál es su vinculación directa o indirecta? Entonces, los stakeholders, que precisamente son los agentes interesados, ¿no? Su traducción del inglés al español, tiene ese propósito. Bien, ¿quiénes participan? En el área informática, si es que hablamos de alguna aplicación, un programa, si hablamos de, por ejemplo, el proceso, el cronograma de limpieza con el área de servicios generales, y va a ser con quienes vamos a realizar la coordinación. Probablemente el área de servicios generales, al momento de realizar un requerimiento o iniciar la planificación, nos va a señalar que no cuenta con personal o que el personal tiene alguna limitación horaria, entonces vamos a tener que ahí realizar ajustes en las tareas o actividades de programación. Y esto a partir, claro está, de la participación, es decir, de reuniones de coordinación con estas áreas interesadas o dueñas de proceso vinculado a nuestra actividad. ¿Bien? Entonces, es por eso que esos 3 puntos, antes de iniciar con la identificación de nuestros objetivos, tenerlos siempre presentes, ¿no? Saber que el tiempo implica un costo, entender que hay prioridades que atienden a importancias y urgencias distintas, y también que hay agentes interesados que van a participar necesariamente con nosotros. Entonces no asumamos, ¿no?, que solamente nosotros nos vamos a encargar de esta actividad, ¿no? Incluso la actividad de, como les mencionaba, ¿no?, de conservación involucra la participación de servicios generales. Las actividades de gestionar un expediente, un documento electrónico, ¿no?, o incluso para aquellos que solamente tenemos un seguimiento de trámite, aún así involucra la participación del área de soporte. Si nosotros queremos tercerizar un servicio, por ejemplo, de elaboración de un programa de control, un servicio de organización o algo por el estilo, participa el área de logística, por la contratación del tercero. Entonces, siempre consideremos eso, ¿no? No solamente somos nosotros, sino estamos vinculados de forma transversal con otros procesos también. ¿Bien? Correcto. Entonces, para la integración de objetivos, además de ello, ¿no?, involucra, como mencionábamos, un análisis interno y externo, que vendría a ser la elaboración de un FODA, de una DAFO. Vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos el modelo también. Vamos a desglosar la perspectiva de identificación de problemas y amenazas, o de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que viene a ser la DAFO en nuestra institución. ¿Sí? Pero de forma preliminar, antes de la planificación, lo importante es poder diagnosticarlos, ¿no? La forma más rápida de poder diagnosticarlos es a través de un análisis FODA o un análisis DAFO. Después de diagnosticarlos, recién vamos a poder aterrizar a dónde necesitamos apuntar, ¿no? Porque vamos a poder tener que definir qué vamos a resolver. Después de señalar nuestro diagnóstico, vamos a ver cuáles son las brechas, es decir, qué necesidades tenemos, y empezamos a definir los objetivos, ¿no? Si no tengo, el programa de control de documentos, entonces mi objetivo va a ser implementar, ¿no?, o aprobar el programa de control de documentos. Porque puede ser que tenga el programa de control de documentos, pero no se aplique, ¿verdad? Eso puede ser un problema. Entonces el objetivo va a ser, o el objetivo operativo al que se va a traducir, es la implementación del programa de control de documentos, ¿no?, donde se va a desglosar ya tareas específicas sobre la comunicación física, la comunicación digital, las charlas de asesoría con los directivos, las charlas de asesoría con los dueños de procesos y demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para que en términos de borras se construya o se puedan construir planes de acción. ¿Bien? Un plan de acción se resume a la actividad, su tarea, meta, ¿no?, o indicador, y a la programación en la que se van a ejecutar, considerando los responsables. Bien, ahora vamos a ver el detalle del plan de acción.
Entonces, para poder ir aterrizando esta idea de la secuencia, ¿no? Una vez que nosotros nos diagnostiquemos, ¿no? Vamos a tener que apuntar a objetivos, digamos, objetivos de primer nivel, que vendría a ser lo que para Borrás es un objetivo estratégico, ¿no? Que en nuestros términos sería aquellos objetivos que se compatibilizan o se articulan con los objetivos de nuestra institución. Por ejemplo, podemos identificar objetivo el de implementar el sistema institucional de archivos que facilite una organización ágil, eficiente, incrementar el tratamiento y la descripción de los fondos, aprobar un programa de difusión cultural, intensificar la digitalización de los documentos con la finalidad de hacerlos accesibles en red. Si nosotros de este objetivo estratégico, ¿no?, seleccionamos uno de ellos, como puede ser el incrementar el tratamiento y descripción de los fondos, ¿no?, a su vez podemos desagregar en objetivos operativos, ¿no? La diferencia entre el objetivo operativo y el objetivo estratégico radica precisamente en el enfoque, ¿no?, de concreción de lo que se desea hacer. Incrementar el tratamiento y la descripción de los fondos como objetivo estratégico, ¿no?, se desglosa para poder ejecutarlo en objetivos operativos, ¿no?, como clasificar y describir tanta cantidad de documentos, tanta cantidad de expedientes, desarrollar herramientas y los instrumentos de acceso, ingresar y tratar de describir tanta cantidad, por ejemplo, en este caso de fotografías, es decir, lo que involucraría atender ese objetivo superior, ¿no? Y a su vez, si nosotros identificamos dentro de este conjunto de objetivos operativos, ¿no?, uno de ellos se va a poder también desglosar al nivel de actividades o tareas, que para el caso de Borrás, por ejemplo, vienen a ser los planes de actuación. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar herramientas y los instrumentos de acceso y préstamo de fondos mediante Internet, voy a tener que primero diseñar y poner a disposición formularios de consulta y préstamo. Voy a tener que redactar instrucciones para cumplimentar o cumplir con los formularios de consulta y préstamo. Digamos, son acciones más específicas, ¿no?, y a nivel de tarea. Entonces, esa es la relación a lo que Borrás le llama planes de actuación, o mediante los cuales ya se toman acción de aquellos objetivos que queremos construir. Entonces, para este caso, Borrás plantea que un plan de acción debe atender a un objetivo estratégico, ¿no?, en este caso, aterrizarse en un objetivo operativo, y contener una breve descripción de lo que involucra el plan de actuación, es decir, sobre la acción que se va a realizar, señalar la dimensión o la mejora que tiene con respecto al proyecto, al programa, los indicadores que van a medir la acción, la actividad, un calendario en el cual define el tiempo establecido en el que se va a señalar la ejecución, los responsables de la ejecución, qué otras personas o responsables estarían implicados, los recursos que se necesitarían para ejecutar esas actividades o esas acciones, los factores claves y los factores de riesgo para cada punto, ¿no? Entonces, esta figura teórica, ¿no?, la hemos visto en 3 niveles al momento. Un nivel en que se plantean objetivos estratégicos a través de un plan estratégico, ¿no?, que aterrizan en un plan operativo con objetivos operativos, y que luego cada objetivo operativo se aterriza en un plan de actuación o en un plan de acción, ¿no?, que vienen a ser las acciones. Bien, teóricamente, ¿no?, tenemos una estructura amplia. Para el caso peruano, ¿no?, la figura se consolida un poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a nivel archivístico nosotros no tenemos lo que vendría a ser un plan estratégico de archivos. ¿Bien? Sin embargo, sí tenemos la figura de un plan que señala las acciones operativas que se van a ejecutar en un sistema institucional de archivos. Bien, entonces, nuestra figura normativa, a lo que se alude es a que nuestro plan de actividades, nuestro plan de acciones y actividades, tiene que encontrarse articulado con un plan estratégico y a la vez con un plan operativo. Un plan operativo, pero de la institución, y un plan estratégico de la institución. Es por eso que se sintetiza a lo que nosotros esto conocemos, ¿no?, para aquellos que están trabajando, como el plan anual de trabajo archivístico.
y es donde encontramos las actividades y tareas que debemos desarrollar y los recursos que debemos considerar para la planificación archivística. Bien, pero teniendo como base el PEI y el POI. Bien, entonces, cuando nosotros señalamos, ¿no?, todo este constructo, antes debemos tener en cuenta que hay todo un mundo hacia arriba, ¿no? Es decir, nosotros al momento en que implementamos una planificación en nuestra institución, nos relacionamos con el POI, ¿no? Nosotros estamos aquí debajo. Nuestro plan anual de trabajo archivístico, que es el PATA, se encuentra aquí debajo. Porque el PATA se articula con el plan operativo y a la vez tiene que atender el plan estratégico de la institución. Y de forma concatenada, es decir, hacia arriba, ¿no?, el plan estratégico atiende un plan sectorial, un plan estratégico sectorial, y el plan estratégico sectorial atiende un plan estratégico de desarrollo nacional. Ahora, existen divisiones de acuerdo a las regiones y a los distritos, es decir, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, porque cada gobierno regional también cuenta con un plan estratégico, un plan de desarrollo regional, y para el caso de las municipalidades, a nivel distritales, tienen un plan de desarrollo local, y las municipalidades provinciales tienen un plan de desarrollo también local, provincial, a nivel de provincia. ¿Bien? Entonces hay toda una asociación. El órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento es el CEPLAN. ¿Sí? El CEPLAN procura que exista una concertación desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿bien?, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con el Acuerdo Nacional y las políticas de Estado, que son definidas también por los poderes del Estado. Pero no solamente eso porque toda esta planificación existente, ¿no?, desde la entidad pública a nivel territorial y como Estado, ¿no?, que viene a ser nuestro marco país, a su vez atiende los objetivos que son definidos ya por un marco supranacional, ¿no?, como viene a ser la OCDE, por ejemplo, para el caso del proceso de adhesión que tiene el Perú actualmente, y yendo un poco más arriba, a las tendencias globales y regionales que también tenemos que tener en consideración. Es decir, de por sí, nuestro gobierno sigue las tendencias o los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, ¿no?, y otras variables como los valores, actitudes y ética, para poder construir nuestro marco país. Y sobre eso nosotros aterrizamos ya a nivel institucional nuestro plan anual de trabajo archivístico. Bien, de una manera mucho más sintetizada, nosotros nos encontramos aquí. Nuestro PATA se articula con POI y atiende al PEI, para todos los casos. Esto es igual aquí y esto es igual aquí. Bien, y también es igual acá. Para tener una secuencia para cuando nos encontramos en una región, cuando nos encontramos en un distrito, en una provincia, ¿no?, y para cuando, en el caso de las instituciones que se encuentran en Lima, se derivan directamente del plan estratégico institucional. ¿Correcto? Entonces, solamente para poder repasar los conceptos del PEI y el POI. Bien, el PEI, que viene a ser el Plan Estratégico Institucional, es un instrumento de gestión que identifica la estrategia que tienen las entidades públicas para lograr sus objetivos de política, ¿no? El PEI se elabora por cada pliego presupuestario y contiene objetivos y acciones estratégicas de la institución. El periodo máximo que tiene para su ejecución es de 3 años. Por el contrario, el Plan Operativo Institucional de las entidades públicas es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos, es decir, cuánto se va a gastar en términos de presupuesto, en términos de materiales y demás, ¿sí?, para implementar la estrategia que se ha identificado, ¿no?, esas acciones estratégicas que se han identificado en el PEI. El nivel de elaboración es a nivel de cada unidad ejecutora de gobierno nacional y regionales y cada municipalidad. Bien, este POI contiene actividades operativas, ¿no?, y las inversiones, como mencionábamos, que se va a necesitar para ejecutar esas actividades. Y su periodicidad es 1 año, pero en un contexto multianual. ¿Qué implica?
Yo, por ejemplo, en este momento, en septiembre, programamos para el año 2024. ¿Bien? Pero cuando yo programe 2024, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, este contexto multianual y hablar también de la programación, ¿no?, del 2025 y 2026. ¿Sí? Siempre considero, y profesor, pero entonces, ¿cómo sé yo qué voy a necesitar en el 2026? Bueno, la sugerencia es proyectar las actividades que vamos a identificar como recurrente, por ejemplo, como viene a ser la atención de servicios, la eliminación de documentos, la transferencia de documentos, que son actividades recurrentes, ¿no?, que se hacen todos los años. Entonces, son actividades que se pueden proyectar hasta el 2026. Lo segundo es poder garantizar el gasto que vayamos a tener o el costo que se pueda tener sobre proyectos que impliquen una implementación de más de un año. ¿Sí? Por ejemplo, yo empiezo un proyecto ahora en octubre y probablemente no lo termine en diciembre. Entonces lo tenga que proyectar hacia el 2025 y 2026 también como una actividad de ese proyecto, porque todavía seguramente vamos a terminar en enero del 2026, ¿no? Puede suceder. Entonces, es por ello que tiene un contexto multianual, ¿no? Y el ejemplo también que lo veíamos en la imagen, ¿no? El PEI del 2018 al 2020 implicaba 3 años fijos, y después del año 2020 se preparaba ya el PEI para el 2021-2023. A diferencia de un POI que se iba ejecutando cada año y se actualiza cada año, pero con un propósito orientado a 3 años, para que pueda compatibilizarse con el PEI. Bien, entonces, en la archivística, la planificación se deriva del plan anual de trabajo archivístico, o se concentra en el plan anual de trabajo archivístico, que viene a ser un documento de gestión archivística definido así por la norma, por la directiva. Esta directiva, ¿no?, señala que nuestro PATA, ¿no?, nuestro plan anual de trabajo archivístico, este plan anual de trabajo archivístico, que por sus siglas es comúnmente llamado PATA, ¿bien?, se tiene que encontrar uno alineado con el POI, ¿no? Quiere decir que las actividades que yo identifique aquí en el POI, ¿sí?, tienen que condecirse con las actividades que yo identifique aquí en el PATA, ¿ya? Para que si yo programo N actividades en el POI, pueda también tener N actividades en el PATA, de manera que podamos tenerlos. La particularidad radica en la especificación, ¿no?, y materia del PATA. En el PATA es meramente archivístico. Y se articula coherentemente con la normativa archivística, es decir, es una de las aristas principales, ¿no? En la siguiente sesión trata de la norma archivística precisamente, y es uno de los puntos esenciales que cumplimos al momento de identificar obligaciones para el cumplimiento del PATA. ¿Bien? Y tercero, busca programar actividades archivísticas en un año fiscal. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo elabore un plan anual de trabajo archivístico, voy a elaborarlo con respecto a un año. Si nos encontramos en el 2023, nosotros vamos a elaborar el plan anual de trabajo archivístico del 2024. ¿Bien? Profesor, pero ¿cuál es la diferencia ahí? La diferencia aquí esencialmente radica en que el POI, cuando se aprueba, habla del año fiscal, pero orienta, como veíamos, ¿no?, su proyección al 2026, ¿no?, que vendría a ser otra de las diferencias que tiene con el PATA. El PATA solamente 2024, pero el POI sí considera las actividades hasta el 2026. El plan anual de trabajo archivístico por norma, ¿sí?, tiene esta estructura, ¿no? Un alcance, y acá tengamos especial cuidado. El alcance es sobre el sistema institucional de archivos, ¿ya? No vayamos a asumir que es solamente sobre el archivo central. La planificación archivística es sobre el sistema institucional de archivos. ¿Qué implica el sistema institucional de archivos? ¿No? Archivos de gestión, archivo periférico, archivo central, archivo histórico, si es el caso. No solamente archivo central. Eso es uno. Los objetivos generales
¿no? Que vendrían a ser los propósitos principales que tiene articulados con el POI, ¿ya? Para el cumplimiento de actividades que se desagregan en objetivos específicos. Ahora, el PATA, en su estructura, tiene una fórmula en la que plantea el diagnóstico y también la programación. Es decir, en un plan, recurrentemente, ¿no? Como lo que veíamos en Borrás, se aterriza directamente, ¿dónde está? Se aterriza directamente los objetivos que se cumplen, la definición del plan, y empezamos con las actividades que se tienen que cumplir, ¿correcto? ¿Por qué? Porque antes de hacer esto, nosotros realizamos un diagnóstico. Antes de definir objetivos, nosotros ya hemos diagnosticado, ¿correcto? El Plan Anual de Trabajo Archivístico en el Perú involucra una etapa, una fase o una sección, por así decirlo, de lo que implica el diagnóstico. ¿Sí? Porque dentro de lo que involucra la identificación de la entidad es poder colocar el nombre, el responsable del órgano de administración de archivos, ¿no? Ahora vamos a ver la norma. La política institucional de archivos, que para este caso, ya articulándose con la norma de administración, vendría a ser la política de gestión documental propiamente dicha. ¿Sí? La realidad archivística, ¿no? Que debe describir el estado de implementación del sistema, ¿no? Qué normas se han implementado, con qué personal se cuenta en cada nivel de archivo, por ejemplo, y en cada rol quienes están ejecutando, el mobiliario que se dispone, los equipos, los procesos archivísticos que se han implementado, los instrumentos y los procedimientos, el estado de los procedimientos, ¿no? Lo que se procura aquí, considerando que está incluyéndose dentro del plan esas secciones, es que sea concreto, ¿sí? Que no nos explayemos, que si nos vamos a explayar, lo hagamos en el informe que sustenta o diagnostica la situación. El problema archivístico o la problemática archivística que pide que se describa en el plan está relacionado con los riesgos que tiene la gestión de documentos en la institución. ¿Sí? Porque es la problemática, es los controles que no estamos cubriendo y que necesitamos atender. Bien, cuando de igual manera tengamos que desarrollar la matriz de riesgos, vamos a tener ahí una serie de cantidad de preguntas que atender o responder para poder identificar nuestros riesgos. ¿Ya? Los riesgos de igual manera son externos como pueden ser internos. ¿Sí? Ahora, el presupuesto asignado, ¿no? Que es una sección que también se considera dentro del Plan Anual de Trabajo Archivístico, tiene un especial cuidado. ¿Sí? Uno, porque las actividades no se definen de acuerdo a un presupuesto. ¿A qué me refiero? Que nosotros cuando vayamos a planificar, ¿sí? No vamos a partir de cuánto tengo y sobre eso planifico lo que puedo hacer. Que puede ser, por ejemplo, ¿no? una gestión financiera diaria por parte de nosotros. Sino lo que tenemos que hacer adecuadamente es diagnosticar cuál es nuestra brecha de cumplimiento, es decir, qué es realmente lo que nos falta hacer, y sobre eso, ¿ya? Planificando, señalamos cuál es nuestra disponibilidad presupuestal. De modo que no seamos nosotros quien restringamos aquello que no se va a poder ejecutar, no se va a poder realizar, sino que sea el área competente para ello, que viene a ser el área de presupuesto, el área financiera o el área de administración en algunos casos. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con eso. Si bien la coordinación presupuestal existe o debe existir, y de todas formas, el presupuesto es un factor elemental para el éxito y ejecución de actividades, ¿no? Es importante que nosotros no nos autolimitemos al momento de formular una actividad. Sí, deciré. Profesor, sí, justamente en ese punto yo también tengo dudas, ¿no? Porque, como sabemos, lo que es el CIA no tiene un presupuesto designado como otros programas que tienen su cadena presupuestal, que pueden pedir modificatorias, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa si el área competente, que es, por ejemplo, planeamiento estratégico, nos dice
no, mire, ¿sabes qué? Podemos agarrar de recursos ordinarios o de lo recaudado, pero solamente tanto por tanto dinero. Y básate en eso. ¿De frente nos mandamos limitándonos a ese presupuesto que nos indican o igual lanzamos la propuesta con lo que debería ser? Correcto. En primera instancia, cuando nosotros identificamos lo que se requiere implementar, ¿no? Nuestra premisa para poder tomar decisiones sobre lo que planificamos en este año, ¿no? Se reduce a ese nivel de importancia y de urgencia. Una vez que podemos discernir sobre lo que es ejecutable en el año fiscal, se plantea, ¿no? Se plantea, se programa y se plantea y se informa y se sustenta hacia nuestro superior jerárquico o en este caso el área de presupuesto. Cuando el área de presupuesto evalúa, ¿no?, lo que tendría que ser el gasto presupuestal, en este caso es esa área la que tendría que sustentarnos por qué no podríamos ejecutar aquella necesidad o ese conjunto de obligaciones que necesitamos cumplir nosotros en el sistema institucional. ¿Ya? Por ello iba con la precisión. En el primer momento no vayamos a asumir que no vamos a cumplir porque no tenemos presupuesto, que es algo que recurrentemente se suele precisar en la gestión financiera, es decir, nos adelantan esta es la limitación, ¿no?, y ajustense, pero no nos lo dicen formalmente. ¿Qué sucede posteriormente? Cuando viene, por ejemplo, una supervisión del Archivo General de la Nación o sucede algún imprevisto, ¿no?, que repercute justamente en aquella actividad que descartamos porque no había presupuesto, se va a configurar en una falta nuestra. Una falta porque no lo identificamos, no lo reportamos, no se diagnosticó a tiempo. Esto, por ende, es importante, ¿no? Si el Archivo General de la Nación viene, por ejemplo, se acerca y nos dice, ¿por qué no hay sumideros en el repositorio? ¿Por qué los cables se encuentran así? Nosotros tenemos que poder sustentar que han habido una gestión realizada por nuestra parte como responsable del órgano de administración de archivos y que se ha solicitado que pueda ser resuelto, ¿no? Presupuestalmente, logísticamente también, y desde ese punto nos han respondido con una negativa. Entonces nosotros hemos gestionado y podemos salvar esa responsabilidad que en realidad está sobre nuestra área, ¿no? Y es el proceso más saludable en el cual nos respondan directamente con no hay presupuesto, pero, ¿no?, y ahí también entran a tallar los mecanismos por parte de las áreas presupuestal o financiera, ¿no? Si, por ejemplo, en este momento no se ha hecho una asignación presupuestal para construir o adecuar un repositorio, ¿no?, los mecanismos que tienen las áreas de presupuesto o áreas formuladoras, ¿no?, unidades formuladoras de proyectos, es presentarlo como un proyecto, con un presupuesto independiente, ¿no?, a ser solicitado, o presentarlo también como un pseudoproyecto que vienen a ser los IOR, ¿no?, de optimización o mejora. Y son mecanismos que pueden darnos como opción las áreas de presupuesto, de finanzas, para poder atender esa necesidad. Pero algo que sí termina siendo crucial es que nosotros identifiquemos la necesidad y lo planifiquemos como una actividad. Si al momento de solicitarlo nos señalan que no se puede y por ende nos tienen que sustentar por qué, no hay presupuesto, ok, entonces se continúa con otra tramitación para poder habilitar el presupuesto. Profesor, Gracias. perdón, entonces Gracias. ahí sería implementar lo que usted nos indicó, ¿no? Qué cosa es urgente y qué cosa es importante también para plantearlo dentro del presupuesto. Correcto. Nosotros cuando hacemos un análisis de obligaciones y, digamos, de temas urgentes e importantes, vamos a tener que priorizarlos, ¿no? Para poder priorizar todo aquello que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de ubicar un ejemplo. A ver, permítame un momento nada más. A ver, esto estaba... Ya, creo que es el de acá. Ya, sí. Por ejemplo, ¿no?, durante el sustento que se realiza, nosotros tenemos que efectuar el diagnóstico.
¿no? El diagnóstico que se realiza del sistema institucional de archivos implica cada uno de los aspectos que la norma nos exige, ¿no?, que vayamos analizando. Procesos archivísticos, el cumplimiento normativo, los procedimientos, los instrumentos, el personal, ¿no?, mobiliario y demás. Y de esa manera nosotros necesitamos diagnosticarnos. Pero uno de los puntos, ¿no?, a los cuales me refería aquí, voy a reducirlo un poco, está asociado con la identificación de la cantidad de actividades. Por ejemplo, en un diagnóstico nosotros podemos ir identificando cuáles son las actividades que necesitamos priorizar. Primero, tenerlas en lista. Empezamos a colocar toda la cantidad de actividades, ¿no? Por ejemplo, elaborar un plan de preservación, la atención anual de solicitudes, en este caso de acuerdo al tipo de archivo, ejecución de supervisiones internas, elaboración y propuesta de sustento y modificación del comité de evaluador de documentos, de acuerdo a cómo se encuentra la situación del cumplimiento, las gestiones de transferencias, ¿no?, que son las actividades que podemos tener en línea, ¿no? Y es el propósito. Parte del ejercicio de la próxima clase está orientado en poder identificar estas obligaciones, ¿ya? Si bien, es adecuado poder hacer esta práctica de modo que puedan ustedes ir desglosando cada una de las normas que tenemos, y al momento de que tengan que hacer el diagnóstico solamente colocan su matriz y empiezan a verificar como un checklist, ¿no?, qué está listo y qué no está listo, o en qué estado se encuentra. ¿Por qué? Porque el propósito va a ser tener una matriz primero de identificación de actividades, ¿no?, de obligaciones técnico-normativas. Lo segundo, vamos a tener que poder dimensionarlas, ¿no?, y para poder priorizarlas, ¿no? ¿Qué implica poder dimensionarlas? Es poder saber cuánto tiempo nos va a tomar realizar cada actividad y cuántas tareas involucran cada actividad. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, esta es la forma aquí. Ya, esta es la planificación. Primero, la matriz de identificación de actividades. Nosotros en la matriz de identificación de actividades vamos a ir identificando cada una de las obligaciones que existen en la normativa. Y vamos a colocar en qué estado se encuentra, ¿sí?, con la finalidad de poder saber su estado de cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay obligaciones que probablemente no las estemos cumpliendo al 100%, ¿no?, sino que las tengamos de una manera todavía en proceso de ejecución, y vamos a tener que poder diferenciar, ¿no?, si ya se logró, si está en proceso, o si todavía no se ha iniciado en lo absoluto, para poder diagnosticarnos correctamente, ¿no? Si está en 0, por ejemplo, es que todavía no se ha iniciado. Si está en 1, es porque todavía se encuentra en proceso. Si está en 2, es porque ya se logró, ya se completó, ¿no? Y vamos diferenciando cada una de estas, ¿no? Una de las tareas es poder identificar cada obligación, para el caso de ustedes, y es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Bien, con el propósito de poder dimensionarlas después, y ahí viene lo que mencionaba Blanca. Cuando dimensione cada actividad, primero voy a poder separarlas, ¿no?, en aquello que es importante y que es urgente, y luego de ello, saber cuánto tiempo me va a tomar realizarlo. Entonces, por ejemplo, en tiempos en meses, ¿no?, en cuántos meses yo puedo ejecutar cada una de ellas, ¿no?, con respecto a los recursos que tengo y a los recursos que puedo pedir. Y de esta manera, también no voy a saturarme de imposibles, ¿no?, porque aquello que no es urgente y no es importante, ¿no?, vamos a poder dejarlo, digamos, para el cumplimiento del próximo o del siguiente año, ¿no? Y aquello que es importante pero no es urgente, probablemente también lo podamos dejar en un segundo plano, de modo que se pueda atender siempre que cumplamos con las dos secciones anteriores, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿no?, o esta suerte de cuadro de mando sobre lo importante y lo urgente nos permite discernir, ¿no?, entre cada una de las actividades, ¿no?, o iniciativas que tengamos que realizar, de modo que ya nos permita establecer prioridades, ¿no?, empezar a ordenar las priorizaciones, que va a ser importante, diferenciando lo que es a corto plazo, que es a mediano plazo, que es a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos actividades como el almacenamiento digital, ¿no?, que implica la implementación de un repositorio, esto puede ser designado o identificado a largo plazo, ¿no?, también considerando el volumen, es decir, la meta de lo que se quiere lograr.
A mediano plazo podemos tener actividades para esta realidad, por ejemplo, como es una habilitación y distribución de ambientes. Cada institución tiene una realidad distinta. Y poder hacer el análisis y el diagnóstico va a ser importante, ¿no? Va a ser importante en ese sentido. Y luego ya lo aterrizamos en una programación multianual, esto ya es complementario en realidad, ¿no? Para poder tener nuestra matriz del PATA. En el PATA se nos exige esencialmente tener la actividad, el tipo de actividad, la unidad de medida, ¿no? La programación durante todo el año, la meta del año y quién es responsable de ejecutar esa actividad, ¿no? De una manera mucho más detallada también deberíamos tenerlo a nivel de tareas, ¿no? Como es el caso de, es decir, utilizando la matriz anterior, esta, de dimensionamiento, ¿no? Que involucra cada una de las actividades, ya vamos a poder no ir adivinando, ¿no? No ir adivinando sobre el desarrollo, sino saber primero qué actividad o qué tarea hago, luego qué otra segunda tarea realizo, y de esa manera voy cumpliendo con el total de elementos de la unidad de medida, para poder completar con mi meta. No sé si esa manera quedó un poco más claro, Blanca. Sí, profesor, quedó mucho más claro. Pero la unidad de medida es del 1 al 5, ¿verdad? O de ahí es del 1 al 3. En la unidad de medida, ¿en cuál de ellos, perdóname? Ahí, en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo vas a ir implementándolo? O sea, del 0 vendría a ser nulo, 2 en proceso, 3... Así. Ya, correcto, la matriz, sí, del nivel de ejecución. De la matriz, ajá. Es sí. Del 1 al 5, ¿verdad? Es del 1 al 3 en el estado de ejecución. Aquí, del 1 al 3. El estado de cumplimiento para el caso de la norma. Esta matriz la voy a dejar de tarea, la voy a explicar, claro está, pero la vamos a dejar de tarea para que la puedan completar, ¿no? Pero una vez explique un poquito más, profesor. Lo que pasa es que tenemos la siguiente la siguiente sesión es de regulación. Y en la regulación vamos a especificar las diferencias, ¿no? Porque no todo lo que vemos en una directiva se traduce a una obligación, y en algunos casos se puede configurar como un derecho, ¿no? Como un derecho, una prohibición, por ejemplo. Entonces, nos vamos a centrar en las obligaciones y es lo que necesito que podamos extraer de modo práctico, ¿no? Por ejemplo, así chiquito nada más, en la directiva de conservación, ¿no? Con respecto a los locales para archivos, tenemos una obligación, que es que se cuente con un área de procesos técnicos archivísticos. Y es una obligación definida así en la directiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto estamos cumpliendo sobre eso? Si tenemos definido en qué estado se encuentra, va a ser importante poder conocerlo en nuestra institución. Que cuente con un repositorio, por ejemplo, es otra obligación, ¿no? Otra de las obligaciones es la capacidad de almacenamiento del repositorio proyectada a 30 años. ¿Se ha proyectado, no se ha proyectado, ¿no? Ese tipo de obligaciones son las que necesitamos poder discernir en las directivas que tenemos, ¿no? Y entre otras normas también, ¿no? Entre otras normas que son conexas a nuestra materia. Bien, entonces, pero no se preocupen, es decir, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? La intención, como les comento, es poder que ustedes mismos puedan desarrollar este tema. Recuerden que la normativa se actualiza siempre cada cierto tiempo, entonces, si bien yo les puedo compartir esta matriz, es importante que ustedes, con la norma que vaya a salir, ¿no? Las puedan identificar, ¿no? Las obligaciones. Bien, entonces, vayamos en esa línea. Bien, a ver, continuando entonces con el tema del plan. Bien, entonces, esta sección que marcamos en pantalla es la que se corresponde con el diagnóstico, ¿no? Que es justamente las matrices que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Es poder conocer, bueno, en el caso de la política institucional de archivos, como les mencionaba, que ya se traduce a la política de gestión documental actualmente en el sistema institucional de archivos. La realidad archivística, que viene a ser conocer el estado de normas, el personal, los equipos, ¿no? La problemática archivística, que vienen a ser los riesgos, el presupuesto, ¿no? Que viene a ser el tema que hemos ido abordando, y que suele ser el más peliagudo, ¿no? Pero es importante abordar esa secuencia, ¿no? Yo diagnostico, identifico mi brecha, propongo, ¿no? Es decir, lo planteo,
y que el área de presupuesto me indique, ¿se va a poder hacer o no se va a poder hacer por esta razón? ¿No? O se puede hacer por este mecanismo, pero, ¿no?, la programación va a tener que variar. Por ejemplo, si yo lo quería hacer en enero, ¿no?, si yo voy a iniciar mi solicitud de proyecto en enero, ya no voy a poder ejecutarlo en enero, sino probablemente hasta que el proyecto se apruebe, lo pueda ejecutar en el mes de noviembre, en el mes de octubre, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Entonces, eso también puede suceder, y en esa línea se puede ir habilitando presupuesto también. Bien, entonces tengámoslo presente. Algo que ocurre también ya dentro de la casuística con respecto al presupuesto es que el presupuesto suele estar sujeto en este momento, al momento de planificar el plan, a posibles modificaciones en el año siguiente. Entonces, una de las recomendaciones de las áreas de presupuesto es que a pie de página se haga esa precisión, ¿no?, que todo presupuesto que se vaya a colocar o señalar o precisar en el plan, ¿sí?, se puede encontrar sujeto, ¿no?, a modificaciones en el siguiente año fiscal. Bien. Y bien, lo último, que es el cronograma, que es el instrumento en sí mismo, ¿no?, el cronograma de actividades, que ya desglosa lo que también veíamos en el anterior ejemplo, ¿no? Y ya mejor me voy para ese lado, que viene a ser este cronograma. Como les mencionaba, una vez que nosotros identificamos las actividades, ¿no?, las obligaciones que tenemos que hacer, señalamos el tipo de actividad de acuerdo a la norma, que también encuentra el tipificado, la unidad de medida, la distribución, la meta y el responsable, ¿no?, que es lo esencial en el cronograma. ¿Podemos agregar? Sí, en realidad es importante. Ahora, de cierta forma, ¿sí?, la norma del Plan Anual de Trabajo Archivístico establece una diferencia en las actividades que se han considerado archivísticas dentro de la directiva. La diferencia entre prioritarias y complementarias, ¿no? Prioritarias apuntando a aquellas instituciones, ¿no?, desde un punto de vista uniforme, es decir, genérico, es decir, que está pendiente en muchas de las entidades del Sistema Nacional de Archivos, ¿no?, que viene a ser la conformación o en este caso, la definición del responsable y del órgano de administración de archivos, ¿no?, que regularmente no está identificado. La segunda actividad prioritaria, ¿no?, y que preocupa en este caso el Sistema Nacional de Archivos, viene a ser la conservación de documentos, ¿no?, que todas aquellas obligaciones orientadas o vinculadas a la conservación de documentos se cumplan. Lo tercero, la descripción archivística. Lo cuarto, la valoración documental que se resulta en el programa de control de documentos archivístico. Lo quinto, la organización de documentos. Lo sexto, el servicio archivístico. Lo séptimo, las transferencias. Y lo último, prioritario, la eliminación, ¿no?, como actividades prioritarias. Cada una de esas actividades prioritarias en sí misma no vayamos a copiar y pegar, ¿no?, porque no es el propósito. El propósito es identificar dentro de cada, ¿no?, de cada actividad denominada cuál es nuestro estado y exactamente qué actividad se requiere ejecutar, ¿no? En la conservación de documentos tenemos múltiples obligaciones, veíamos algunos ejemplos también. Entonces, por ejemplo, si hablamos de contar con estantería metálica, que es una obligación dentro de la conservación de documentos, para el caso de los documentos analógicos, físicos, en papel, entonces, ¿en qué estado nos encontramos? Tenemos estantería para la totalidad de nuestros documentos, hemos hecho la proyección de 30 años, no nos encontramos con la capacidad para almacenar, ¿no?, para tener el almacenamiento suficiente. Ese estado necesitamos definirlo al momento de diagnosticar, de modo que nuestra actividad sea la atención de la brecha. Si no tenemos la capacidad y nos falta, por ejemplo, tenemos cajas de documentos directamente almacenados en pailas o en el piso, ¿no?, entonces la brecha va a ser todo ese conjunto más la proyección de los documentos que vamos a recibir en transferencia, ¿no? La norma recomienda que sea la proyección sobre 30 años. Entonces, esa va a ser nuestra actividad, ¿no? Poder gestionar la adquisición de la estantería metálica, por ejemplo, ¿no?, o la identificación o el diagnóstico de la proyección, del almacenamiento y la gestión de su adquisición. Sería la actividad propiamente dicha. Esta actividad se va a poder desagregar. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? ¿No? Para el tema del diagnóstico, perdón, de la proyección, por ejemplo, voy a tener que probablemente realizar un control de existencias
o si no se encuentran todas mis cajas uniformes, voy a tener que empezar a hacer un trasvase a las cajas de archivos adecuadamente para poder tener, digamos, una misma unidad de medida. Sería nuestra primera tarea. La segunda tarea ya se va a enfocar en poder realizar este cálculo de proyección hacia los 30 años. El tercero ya va a ser elaborar, por ejemplo, las especificaciones técnicas de la estantería que se vaya a requerir. Cuarto, ya iniciar la gestión del requerimiento. Pero son tareas desagregadas de una actividad superior, por ejemplo, ¿no? Y identificando la situación, ¿no? Entonces, tengamos en especial cuidado las que son prioritarias, pero identificando adecuadamente la realidad. Y segundo, tenemos las actividades complementarias, que son, por ejemplo, elaboración de documentos de gestión, ¿no? Manuales, instructivos, procedimientos, digitalización de documentos, gestión de infraestructura, asesoramiento técnico, limpieza del área de archivo, supervisión de archivos, capacitación de personal como actividades complementarias. Profesor, ¿quiere decir que si no he acabado con las prioritarias no puedo pasar a las complementarias? No. Las actividades complementarias, valga la redundancia, van a permitir ir optimizando y desarrollando la implementación del sistema, ¿sí? Si, por ejemplo, yo puedo con mi capacidad instalada, ¿no? Y ya presupuesto me ha respondido que se puede desarrollar ciertas actividades y las otras sí me las han negado por un tema presupuestal, al menos tengo ese sustento, ¿no? Voy a ir complementando por ejemplo, actividades complementarias como capacitación de personal y realizo programaciones, ¿no? Que es algo en realidad habitual que debemos tener dentro de nuestra programación. Y de igual manera la supervisión de archivos, ¿no? De gestión, periféricos y nuestro propio archivo central tenemos que supervisar que se estén cumpliendo con los procedimientos si es que ya se han aprobado, que se estén cumpliendo con las otras obligaciones que se tienen disponibles. La digitalización de documentos, como veíamos, si en este caso habilita la reducción de costos de otra actividad o otro proceso que tengamos en nuestra institución. Bien, entonces no se encuentra limitado el uno del otro, ¿correcto? Bien. Ahora, el Plan Anual de Trabajo Archivístico tiene una elaboración que implica la coordinación permanente con el área de planeamiento. El área de planeamiento y presupuesto, recurrentemente que es denominada así, es con quienes coordinamos continuamente, ¿no? La aprobación se realiza mediante resolución por el órgano competente, ¿ya? Aquí se hace precisión por el órgano competente porque en las instituciones públicas se suele delegar, ¿no? La delegación de competencia, por ejemplo, para la aprobación de planes, suele ser delegada en el órgano de planeamiento o suele ser delegada en algún otro órgano de la alta dirección. Entonces, el área de planeamiento va a poder precisar cuál es el área que aprueba, ¿no? Mediante resolución ese plan, pero de que se aprueba con resolución, se aprueba con resolución. Tercero es que cuando tengamos aprobado nuestro Plan Anual de Trabajo Archivístico, ¿ya? Tiene que ser comunicado mediante oficio al Archivo General de la Nación si nos encontramos aquí en Lima Metropolitana y si nos encontramos en alguna región del país, al archivo regional de la jurisdicción. ¿Sí? Ahora, otro punto importante. Todos los planes anuales de trabajo archivístico se aprueban hasta el 15 de diciembre, bueno, antes del 15 de diciembre, para que pueda ser comunicado hasta el 15 de diciembre a la AGN o al archivo regional. ¿Bien? Tener mucho cuidado acá, ¿sí? Porque esta es una obligación. ¿Sí? Por ejemplo, eso es una obligación, comunicar, ¿no? Entonces, al momento que la institución empieza a elaborar su plan operativo del próximo año, que viene a ser entre los meses de julio y septiembre, nosotros también empezamos ya a dimensionar nuestro plan anual de trabajo archivístico del siguiente año. ¿Bien? Ok. Entonces, durante la ejecución del plan anual de trabajo archivístico, nosotros tenemos que seguir el orden de las prioridades, ¿no? Y el órgano de administración monitorea, va verificando cuáles metas se van cumpliendo y supervisa también que no se atrasen por cada, recomendablemente, trimestre. ¿Cómo se asocia o se articula con el POI? El POI tiene un seguimiento trimestral. El Plan Anual de Trabajo Archivístico es recomendable que también tenga un seguimiento trimestral. Bien. Ahora, una vez que se cumple el plan, el propósito es evaluar las metas. Esta evaluación de metas se realiza en
enero del siguiente año. ¿Ya? La evaluación se va a centrar sobre la ejecución de las actividades. Específicamente, ¿se ejecutó o no se ejecutó? ¿Cuánto se ejecutó? Y a partir de ello se va a elaborar un informe técnico de evaluación de actividades archivísticas ejecutadas, en sus siglas ITEA, que tenemos que presentarlo hasta el 31 de enero del siguiente año, que también es una obligación. ¿A quiénes lo presentamos? Ante el Archivo General de la Nación o ante el Archivo Regional si nos encontramos en alguna de las regiones. El ITEA, ¿no?, por diferencia, es un poco más concreto del Plan Anual de Trabajo Archivístico, y su estructura se corresponde con el periodo de evaluación, que viene a ser de enero a diciembre del año anterior, los datos generales de la institución, una introducción sobre el desarrollo del informe en sí mismo, la situación organizacional, ¿no?, también muy concreta, y la evaluación anual de las actividades, ¿no? Una evaluación en la cual, como mencionábamos, se verifica qué se ejecutó y qué porcentaje no se ejecutó. Aquellas actividades que no se hayan ejecutado o que hayan quedado pendientes de completar, se tienen que programar en el plan anual o incluirse en el plan anual de ese siguiente año, ¿no? Y eso iría incluido en las recomendaciones, ¿sí? Esa es una orientación literal que tiene la directiva. Tengamos ahí especial cuidado. Sí, Daniel, adelante. Si el ITEA se presenta en enero y el PATA, la programación del año siguiente, se presenta en octubre, no, perdón, en diciembre, entonces, ¿cómo podría me tendría que adelantar avanzando el ITEA mientras estoy haciendo el PATA, o cómo hago eso? Sí, correcto. Sí, hay digamos, un ápice de necesidad de precisión allí en la normativa. La norma alude a la consideración de aquellas actividades no completadas, no ejecutadas en el plan del siguiente año, pero como bien dices, tenemos como una especie de desfase, ¿no? Al menos de un mes o 2 meses para poder hacer una programación. Entonces, por ello la recomendación que el Plan Anual del Trabajo Archivístico le demos seguimiento de forma trimestral, de modo que al primer semestre ya podamos tener en consideración aquellas actividades que no van a ser posibles de cumplir, ¿no?, de cumplirse en el segundo semestre de ese mismo año, y lo podamos programar hasta quincena de diciembre, ¿no? De igual manera, la diferencia, porque probablemente queden algunas actividades que no se cumplan, la vamos a tener que colocar en recomendaciones, en las recomendaciones para su cumplimiento, ¿no? Porque algo que tampoco considera la directiva de Plan Anual de Trabajo Archivístico es la modificación del plan, que ayudaría, es decir, permitiría hacer precisamente esta actualización, pero no lo considera. No lo ha considerado el Archivo General de la Nación. Esperemos que durante la actualización de normativa se considere, así como se ha habilitado las modificaciones para el plan operativo, por ejemplo, ¿no? El plan operativo admite modificaciones, ¿no? Pero el Plan Anual de Trabajo Archivístico formalmente no admite modificaciones a la fecha todavía, ¿sí? Por eso lo tendríamos como recomendaciones allí, ¿sí? Pero no quita poder hacer alguna consulta de opinión técnica a la AGN, y de una forma se pueda complementar o precisar este tema de las modificaciones. Sí, sería una buena precisión, ¿eh? Bien, gracias, Daniel. Bien, entonces, eso es con respecto al ITEA, ¿no? Ahora, perdón, me voy a fijar la hora tenemos 6 minutos. Ya, vamos a hacer un esbozo puntual de la siguiente clase. Permítanme un momento. Bien, entonces, decíamos que para poder identificar y diagnosticar, uno de los primeros elementos esenciales van a ser las obligaciones que tenemos respecto a nuestro sistema institucional de archivos, y esto lo vamos a encontrar en la normativa. El Perú se caracteriza por tener una normativa bastante extensa. Hemos regulado sobre la mayoría de materias. Punto aparte, también nos caracterizamos porque necesitamos implementar aquellas regulaciones que existen actualmente. Entonces, las normas y las legislaciones o políticas atienden regularmente a problemas, ¿no? Y se generan en ese mismo sentido regulaciones específicas para atender problemas específicos o en materias específicas. La legislación archivística, ¿no?, en este caso suministra regulaciones a la política archivística,
que vayamos a encontrar en nuestro país. No toda la norma archivística de la región o de diferentes países en Europa y Iberoamérica tienen el mismo enfoque, ¿no? Pese a que puedan partir de la misma base técnica archivística. ¿Bien? Pueden compartir o no pueden compartir enfoques de acuerdo a su realidad en el país. Entonces, sin embargo, al margen de ello, por hecho, ¿no?, la existencia de la ley en muchos de los casos no garantiza su aplicación y es por ello que también su interpretación se asocia con obligaciones que pueden traducirse a sanciones, ¿no?, para que pueda haber una coerción o una necesidad de cumplimiento. Bien, ¿no? Ello como introducción muy, muy somera, muy puntual. Ahora, la archivística, a su vez, en el Perú, íbamos conversando en la clase anterior, por ejemplo, de la vertiente vinculada a acceso a la información pública que tiene México en su legislación, como un enfoque que le da base a la legislación posterior en materia de archivos y gestión de documentos. Para el caso del Perú, ¿no?, en su constitución, en la Constitución Política del Perú, tenemos dos elementos muy importantes. Uno es el artículo 2 del inciso 5, el inciso 5 del artículo 2, ¿ya?, de la Constitución, que establece, ¿no?, que toda persona tiene derecho, ¿no?, como derecho fundamental, a solicitar y por tanto acceder a la información que se requiera, ¿no?, y a recibirla de cualquier entidad pública. Entonces, para aquellas entidades del sector público, tengamos mucho énfasis aquí. La información, como bien sabemos, que se trabaja en el sector público, se tangibiliza, se aterriza o se evidencian en documentos públicos. Entonces, es nuestra primera, digamos, gran columna. La segunda columna es el ya conocido artículo 21, donde se alude, ¿no?, a la capacidad que tienen, ¿no?, los documentos de archivo como parte del patrimonio cultural de la nación, ¿sí?, sean declarados o sean identificados como presumibles de ser patrimonio. Aquí entran sobre el tema de presunción, ¿no?, todas aquellas series documentales y documentos vinculados a ella que cuenten con valor permanente, por ejemplo, ¿no?, son presumibles de ser patrimonio cultural de la nación. Pese a no estar declarado, ¿no?, la declaración ya viene en el Archivo General de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o propiedad pública, ¿no?, están protegidos por el Estado. Entonces, son nuestras dos primeras grandes columnas. El documento público, el documento archivístico como evidencia de acciones a las cuales se somete como rendición de cuentas para el ciudadano, como un derecho fundamental, y lo segundo es al documento como parte del patrimonio cultural que refleja significativamente, ¿no?, su sociedad, su historia, ¿no?, y por ende las investigaciones que puedan derivarse de ello, ¿no?, grandes aristas para nuestro país. Y de ello se desglosa el resto de normas que para nosotros también terminan siendo la base central. El decreto ley 19414, ¿no?, que aprueba la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental, ¿no?, su reglamento que se aterriza en el decreto supremo 02275, la ley 25323, ¿no?, que aprueba la creación del Sistema Nacional de Archivos desde el año 1991, su reglamento del año siguiente, que es el decreto supremo 00892-JUS, ¿no?, tengámoslo siempre presente. Yo he colocado en las últimas secciones cómo se viene distribuyendo, ¿no?, esencialmente lo correspondiente a la administración de archivos, a la gestión de documentos, que para este caso todo involucra, ¿no? Y por último, también como una base, la ley 282/96, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿bien?, que en su reglamento o a través de su reglamento y la misma ley establece quiénes son los entes rectores, las declaraciones de los bienes culturales, el documento como bien cultural, las transferencias, ¿no?, que involucran también al documento, el registro del documento como bien cultural, en este caso como bien cultural mueble, y específicamente el artículo 69 y el artículo 70. ¿No? ¿Por qué especialmente? Porque en el artículo 70 es donde la ley, ¿no?, y su reglamento alude a la creación de un sistema institucional de archivos en las entidades públicas que trabajen o traten los documentos técnicamente.
Bien, esa es la primera referencia que tenemos sobre el sistema institucional de archivos en la base legal. ¿Por qué? Porque la ley del Sistema Nacional de Archivos no lo indica, es decir, no lo considera como Sistema Institucional de Archivos, el Sistema Nacional de Archivos, sino todavía lo vemos en la Ley General del Patrimonio Cultural. Y de allí ya se deriva también nuestra directiva de la norma de administración de archivos. Bien, bien chicos, entonces, para evitar también algún inconveniente con las grabaciones, que entiendo que están programadas con los horarios específicos, bien, tendríamos la clase hasta esta parte. Bien, yo estoy cargando de igual manera las diapositivas. En el caso que no se encuentren en el aula virtual, me comentan. Recordemos que tenemos la tarea hasta el día viernes para poder completarla, la del foro. ¿Sí? Si tienen alguna consulta. Disculpe, justo eso le quería consultar. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer lo del foro? Necesariamente tenemos que responder la pregunta 1 y de ahí revisar a ver con quién, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Debatirle una pregunta, responder a una pregunta, ¿algo así es? Correcto, sí. Nosotros en el foro vamos a participar, ¿no? Señalando cuáles de los lineamientos estamos de acuerdo que es positivo el sistema, y 2, cuál lineamiento puede tener una mejora. Publicamos y luego buscamos a algunos de los compañeros que hayan ya participado con esta primera parte y vemos, ¿no? Vemos que ha publicado y señalamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa manifestación del compañero. Y ahí también colocamos el por qué, ¿no? ¿Por qué no estamos de acuerdo? De modo que podamos generar el debate. Ya, profesor, algo así lo había entendido, pero no estaba al 100% segura. Listo, Blanca, no te preocupes. Gracias. Bien, chicos, no sé si habrá alguna consulta más, si no, ya para seguir hacia la siguiente clase. ¿Todo ok? Bien. Bien. Perdón, llamé a alguien que se haya unido y no le haya llamado asistencia. Profesor, buenas noches, sí, Joana. Correcto, Joana Nunayaya, correcto. Sí, gracias, profesor. Ya, avísenme por favor, porque sí se califica la asistencia, tengamos cuidado ahí. Bien, sería todo entonces. Adelante con la siguiente clase. Gracias a todos por la atención y hasta el día viernes. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches.